¿Cómo estamos, iglesia? Al 100, al 100, al 100. Quiero decirte que estamos en un avivamiento. No sé si te has dado cuenta. Estamos en un avivamiento. Dios está trayendo gente nueva. Gente está conociendo a Cristo. Alguien está emocionado por eso. Soy el único loquillo. Y algo que no contó Carlos, pero que estoy proponiéndole al equipo, es una locura, pero lo que vamos a hacer el 26 de marzo va a ser un evento histórico donde le digamos al Señor: queremos consagrar este local para que toda la laguna y México y otras partes del mundo sean bendecidas a través de lo que hagamos aquí. No hemos ocupado ese espacio, aunque ya tenemos nosotros las llaves para ocuparlo, porque se necesita presupuesto para acondicionar el lugar. Necesitamos acondicionar el lugar, pero para acondicionar necesitamos presupuesto. Yo estoy orando para que en esa fecha la iglesia Presencia se llene de generosidad y podamos levantar al menos $1,000,000. Es una locura, pero necesitamos al menos algo para iniciar. Ya lo hemos hecho antes, ya Dios nos ha sorprendido, ya adquirimos esa bodega. Este desafío va a ser pan comido. Mucha gente se comprometió a dar sus ladrillos. Yo le digo, hagámoslo el 26 de marzo para continuar con esta hermosa obra y veamos a Dios obrar en nuestra laguna. Amén, iglesia. Excelente. Y otra cosa, rápido. Otro testimonio. 2 amigos pastores me marcan ayer. Uno me dice: Ricardo, apártame 100 boletos en la zona VIP del evento, porque quiero ir con toda mi iglesia. Y otro pastor me dijo: yo quiero 50 boletos, apártamelo porque se va a llenar. Y creo que ya estamos agotados en VIP. Así que no quiero que te quedes sin la oportunidad de estar con nosotros, sin la oportunidad de adquirir tus boletos a un precio muy accesible. Así que al final de la reunión, si quieres el paquete de boletos para que te pongas de acuerdo con tu equipo y con tu gente, levanta tu mano ahí para que te puedan hacer llegar un boletín. Y lo que nosotros estamos considerando para los que quieran los boletos no es esto, es lo de abajo, que esté llenado con tus datos, para que nosotros podamos tener tus datos de que tú quieres los boletos. Y sería una pena que te perdieras y ay, pastor, déjame ser un servidor para llegar ahí y estar. No, ni modo, tuvimos mucho tiempo, así que Dios les bendiga. El Evangelio es. Estamos iniciando una serie que trata de lo más importante del Evangelio. En Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos. Así que vemos y vamos a hablar acerca de lo que mueve el corazón de Dios y vamos a escudriñar lo que es el Evangelio. Pablo escribió una hermosa carta, Romanos 1:16, dice: pues no me avergüenzo, no me da pena la buena noticia acerca de Jesús, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Hay 3 cosas importantes que quiero resaltar acerca del Evangelio. El Evangelio número 1 es Jesús. Cuando alguien habla de Jesús, está hablando del Evangelio. Y cuando alguien predica el Evangelio, indudablemente Jesús es el centro. En 1 Corintios dice: pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo.
En segundo, el evangelio es el mensaje que el Señor Jesucristo nos mandó predicar. Es el mensaje que le dio a sus discípulos y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Si tú has creído en el evangelio de Cristo Jesús, tienes la responsabilidad de compartir, de platicar, de decirle a gente lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio es el mensaje número 3 que todo cristiano tiene que vivir. El mensaje no solamente es una creencia, un dogma a la que me suscribo, no solamente lo predico, sino también lo vivo, sino también me pongo el traje del evangelio. Y dice en Filipenses 1:27: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. Compórtense de un modo digno ¿de qué? De la buena noticia acerca de Cristo. Este es uno de los mensajes que más me he tardado en realizar, que se me ha hecho más complejo, porque el evangelio conlleva y tiene muchos ingredientes. Sería tonto y tal vez sencillo decir que el evangelio es solamente una cosa. El evangelio yo lo veo como una receta que tiene diferentes ingredientes para que pueda funcionar o que para lo podamos comprender a profundidad. Así que yo le pido al Espíritu Santo que esta serie sea una serie que conmueva nuestra alma en pasión por las cosas de Dios. Que sea un mensaje no solamente teológico, sino que llegue a nuestro corazón para que podamos comprender el amor que Dios nos ha tenido y de lo que su amor nos ha salvado a través del sacrificio perfecto de su único Hijo Jesucristo. Y también creo que el evangelio será y es la respuesta ante cada situación. Cristo es la respuesta en tu vida, y el evangelio entonces viene siendo la respuesta que la humanidad necesita. Así que acompáñame a orar para que Dios utilice este mensaje para nuestra edificación. Dios, gracias, Padre Santo, porque nos das de tu palabra, nos das de tu presencia, nos das de ti, Señor, para poder crecer y experimentarte a profundidad. Yo te pido que los ojos de nuestro corazón sean abiertos y que el día de hoy podamos disfrutar, Señor, pero que seamos retados con esta palabra, Señor, para que nuestras vidas tengan bases sólidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Para tener bases sólidas necesitamos saber a profundidad las verdades de nuestra fe. Si el día de hoy yo te pregunto, ¿crees en Cristo Jesús? Tal vez tú me preguntes, me respondas, me dices, sí, creo en Cristo Jesús. Y yo te haga una otra pregunta y te diga, ¿por qué crees en Cristo Jesús? Y tal vez se te vengan 1 o 2 versículos y pensamientos acerca de por qué crees lo que el día de hoy crees. Tal vez vienes aquí en primer lugar y te invitó un gran amigo, alguien que te ama, alguien que quiere que experimentes lo que él está experimentando a nivel espiritual, a nivel de mente, de corazón, y no sabes nada acerca de la Biblia y lo que Dios tiene para ti. Pero quiero decirte que el día de hoy vamos a salir llenos de un fundamento que nos va a traer entendimiento, que nos va a traer revelación y que nos va a hacer que primeramente nuestra mente pueda crecer para poder después entender y tener la convicción, tener la certeza, tener esa seguridad de nuestro corazón a nivel emocional del amor que Dios nos ha tenido, y después que nos lleve a tener la voluntad de seguir y de conocer los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros.
En Isaías 52 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Conocer el evangelio entonces es conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Conocer el evangelio entonces nos da claridad para que tú y yo podamos entender el diseño que tenemos, y cuando tú y yo tenemos claridad para ver, entonces podemos tomar decisiones acertadas y sabias en nuestras vidas. El evangelio nos relata cuál es el plan que Dios tiene para nosotros, y de esa forma nosotros poder vivir de la forma que corresponde. Sería una lástima que este increíble micrófono sea utilizado por un albañil como martillo, porque este micrófono no fue utilizado para hacer un martillo. Se parece y tiene la forma de martillo y pudiera confundirse con un martillo, pero no fue diseñado para hacer un martillo. De la misma forma, tú y yo podemos perder por completo el propósito de nuestra vida y de lo que Dios nos ha llamado a vivir en este tiempo, si no entendemos el plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y de qué forma nosotros entonces vamos a entender esto. Vamos a ver 7 elementos, principios o ingredientes que tiene el evangelio. El primero de ellos, el primer elemento del evangelio, es que nos muestra el plan que Dios tiene. El segundo nos habla del libre albedrío que Dios le dio al hombre con la capacidad de decidir. Vamos a hablar en tercer lugar del pecado y de las consecuencias que causó en nuestras vidas. Número 4, del dilema que Dios tuvo de darle al hombre lo que el hombre merece o tratarlo con gracia y misericordia. Número 5, un elemento del evangelio es el mensaje de gracia. Es el mensaje que salva, es el mensaje que trae restauración, es el mensaje de un sustituto que tomó nuestro lugar para poder perdonar nuestros pecados. Número 6, el sexto elemento del evangelio es el mensaje de la justicia de Dios. Para que haya gracia tiene que haber justicia. Y número 7, la necesidad de creer y confesar a Jesús como el Señor y Salvador. Aunque será un tema de fundamento, quiero animarte a que escribas y que tengas abierto tu corazón para que Dios te pueda hablar. El primer elemento es el plan de Dios. El evangelio y la Biblia nos muestran en los primeros capítulos que tú y yo fuimos diseñados para adorar a Dios. Fuiste diseñado para tener una vida con Dios. Fuimos diseñados para coexistir juntamente con Él, para que nuestra vida sea parte de la de Dios. En Apocalipsis 4:11 dice: tú eres digno, oh Dios, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Él quiso disfrutar, escúchame bien, el placer de tener una familia, de ser amado y de amar. En el inicio vemos que el Padre tuvo una conversación con el Espíritu Santo y el Hijo, y dijo en Génesis 1:26, entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar. Siguiente versículo: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Y nos dice que los creó en un lugar hermoso y que los situó en un huerto donde producían de todo tipo de variedad y donde había un río hermoso que emanaba de toda la tierra. Dios creó un lugar hermoso para habitar con el hombre.
Tú y yo fuimos creados para relacionarnos con Él. Fuimos creados para que tú y yo lo pudiéramos amar. El propósito de Dios de crear al hombre era el habitar en medio de ellos, el de hacer una familia donde el amor y la armonía fuesen la expresión natural del hombre y de Dios. En Génesis 3:8 nos habla de la costumbre que Dios tenía de caminar en medio del huerto del Edén. Era una costumbre natural de Dios caminar en medio de Adán y Eva. Y les pregunta: ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Pero ahí vemos en ese capítulo que era algo habitual tener una relación y caminar con Dios. En Isaías 43:21 dice: yo hice a Israel para mí mismo, y algún día me honrará delante del mundo entero. Y esto a mí me encanta porque eso habla acerca de mi diseño. Fui diseñado para tener una relación con Dios. Fui diseñado para amar a Dios. Fui diseñado para poder tener intimidad con el Padre. De eso me habla el Evangelio. El segundo elemento es el mensaje del libre albedrío. Para que tú y yo podamos amar a alguien, tenemos que tener la oportunidad y la decisión de no amar a esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Para amar tienes que tener la opción de no amar. Y sin libertad no hay un verdadero amor. No fuimos creados como robotcitos, sin voluntad y sin la opción de elegir. Fuiste y fuimos creados con la voluntad de elegir. Dios a nosotros no nos puso como robotcitos, sino tenemos la opción de elegir los planes y los caminos de Dios, o tenemos la opción de no caminar según lo que Dios pone en nuestras vidas. Y ahí puso en el huerto del Edén, puso árboles de todo tipo, pero puso un árbol del bien y del mal, y puso a prueba la libertad. Les dijo: de todo árbol puedes comer, menos excepto del fruto del bien y del mal. Si comes de este árbol, ciertamente morirás. Así que Dios, a través de esta relación, estaba estipulando que si querían tener una relación con Él, tenían que obedecerlo a través del amor. Y vemos desde las primeras páginas de la Biblia la tendencia del hombre de inclinarse a sus propias cosas. Vemos desde los primeros capítulos cómo la historia se mancha con sangre. Vemos a un hermano mayor asesinando a su hermano menor porque tuvo envidia de él. En Génesis 6:5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad en la tierra, y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y si nos vamos a los tiempos actuales, nuestra historia está manchada con sangre. Está manchada con egoísmo. Está manchada con nuestra propia voluntad de separarnos de Dios. Aunque Adán nos representa y nos representó, porque a través de Adán se introdujo el pecado, y el pecado introdujo la muerte, la enfermedad y la descomposición de todo lo que Dios había creado. Si tú y yo hubiésemos sido Adán, adivine qué, usted también lo hubiera regado. ¿Te has puesto a pensar: no, hombre, si yo hubiese sido Adán, yo no hubiera pecado, yo no lo hubiera... Te lo hubieras comido y se lo hubieras dado hasta a los animales ahí. Adán nos representa el corazón que tú y yo tenemos de alejarnos de las cosas de Dios. Pero en esa libre albedrío nos dice la palabra que en medio de tanta maldad salió un hombre como Noé, que encontró favor delante del Señor. Y a través de Noé vemos que ahí hay unas buenas noticias.
les dice: tú y tu casa serán salvos. Y después vemos a un Abraham que también encontró gracia delante de Dios. Y ahí vemos que Dios le dice: y de ti haré una nación grande. Pero lo que vemos en toda la Biblia es que el hombre no ha decidido caminar en los caminos del Señor. Ahora, si te pones a pensar, oye, yo cada cuando elijo los caminos de Dios. Tú y yo también padecemos de la misma mala conducta que padeció Adán y Eva. Número 3, el Evangelio nos habla también del pecado y de la consecuencia de los pecados. En Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. El ser humano no fue diseñado para que muramos. No fuimos diseñados para la muerte. Por eso siempre tenemos este deseo en nuestro corazón de trascendencia, de curarnos, de prolongar nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque no fuimos diseñados para morir. Pero cuando el pecado se introdujo también la muerte. Pues Romanos 6:23 dice: pues la paga, el precio que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Primero es la muerte física y la segunda es la muerte espiritual. La paga del pecado siempre traerá muerte. Cuando nosotros, aún siendo cristianos, permitimos y seguimos pecando deliberadamente en nuestras vidas, en el trabajo robamos, en la familia engañamos y no somos íntegros en lo que hacemos y dañamos a la gente, vemos que las familias se fracturan, vemos que los matrimonios se rompen. ¿Por qué? Porque el pecado siempre traerá muerte. Así que entramos al punto número 4 del Evangelio, que es el dilema de Dios. Dios ya tenía pensado que Dios iba a traer restauración, pero en sentido figurado, podamos decir que Dios estaba pensando: ¿qué hago con el pueblo? ¿Qué hago con mi creación? ¿Les pago lo que merecen? ¿Les doy el castigo por el pecado? ¿Los separo eternamente de mi presencia? ¿O les doy gracia, amor y misericordia? Pues la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasaría si un presidente liberara a todos los bandidos de la cárcel? ¿Qué pasaría en una sociedad? Un pequeño grupo, o todos los que están en la cárcel y las familias de los que están en la cárcel, yo creo que dirían lo siguiente: el presidente y el gobernante que tenemos tiene un corazón misericordioso, por una parte, y el otro porcentaje de la población diría: en este país no hay ley, porque al que necesita recibir castigo, pasan por alto su castigo y los libertan. No hay justicia. Así que Dios también estaba así con el hombre. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Le dará castigo al hombre o lo perdonará? Pero como Dios es un Dios justo, Jesús no podía pasar por alto la ofensa del hombre. Había alguien que tenía que pagar por nuestras fechorías. Hay alguien que tiene que pagar por tu pecado. Hay alguien que tiene que pagar por lo que yo hice mal. ¿Quién pagará entonces aquel pecado? Los fariseos y hombres de la ley quisieron cumplir la voluntad de Dios con sus fuerzas y no pudieron. En 2 Corintios 5:21 nos dice la solución a este dilema. En este dilema tenía que haber un sustituto. Tuviera que haber alguien que dijera: yo voy a levantar la mano,
Yo voy a vivir una vida libre, una vida sin pecado, una vida cumpliendo el plan y la voluntad de Dios, para que esa vida pudiera ser utilizada como un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dice, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. Fue Cristo nuestro sustituto. Jesús no tenía que pagar el precio. Jesús no tuvo que ser el cordero, pero Él decidió cumplir la voluntad de Dios y decirle, sí, Dios, aunque yo no lo merezco, aunque yo no cometí lo que los humanos cometieron, yo daré mi vida como expiación y como sustituto para que ellos no reciban lo que merecen. Fue Cristo Jesús quien tomó tu lugar y mi lugar. En Isaías nos narra lo que Cristo sufrió como el Cordero de Dios. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Jesús no es entonces una filosofía. Jesús no es una creencia, iglesia. Jesús fue el Cordero que tomó tu lugar y mi lugar. Fue la persona que caminó en esta tierra libre de pecado. Y siendo el hombre justo que no merecía el castigo, decidió ser castigado, decidió cargar con tu pecado y el mío, para que a través de Él pudiéramos recibir la gracia que Dios tiene, porque no podemos recibir gracia si no hay justicia. Fue Cristo quien tomó tu lugar y mi lugar. Y cuando los discípulos vieron a Jesús en aquella cruz, cuando los discípulos entonces entendieron quién era Cristo Jesús, cuando los discípulos dijeron, este hombre sí era quien Él dice ser, nunca pecó, vivió una vida intachable, y lo vieron crucificado en el madero, entendieron el gran amor que Dios les tuvo. El día de hoy no podemos tomar como cosa pequeña el sacrificio de Cristo. No podemos tomar como cosa pequeña que Cristo ahora es nuestra Pascua. En el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema para que la gente del pueblo de Israel pudiera expiar sus pecados, se le pudieran perdonar sus pecados. Pero ahora en el Nuevo Testamento Cristo es nuestra Pascua. Cristo es tu sustituto, porque tú y yo teníamos una cuenta que pagar. El punto número 5 es que el Evangelio es un mensaje de la gracia. El Evangelio es un mensaje de la gracia. La gracia no es impunidad. La gracia no es permitir o permiso para seguir pecando. La gracia no es un cambio de reglas. El Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Eso no es la gracia. Gracia es que Jesús recibió nuestro castigo y nos da su perdón. ¿Cuándo? Cuando no lo merecíamos. Cuando no lo merecías, cuando estabas completamente lejos, es ahí que Cristo decidió hacerse presente. En Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. El Evangelio es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que trae vida a tu vida. Es un regalo de Dios que te permite entrar a la presencia de Dios. El regalo de Dios no es algo gratis. A Dios le costó hasta la última sangre de su Hijo Cristo Jesús. Y lo hizo, te voy a decir por una cosa, lo hizo por amor. Lo hizo para que tú pudieras experimentar la vida
que Él tiene reservada en Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó por tus pecados. Cristo Jesús pagó por tus pecados. Número 6. Si me pueden apoyar con el piano. El Evangelio habla de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Por eso era necesario que Jesús muriera. Dios, diga conmigo, Dios es un Dios justo. En Salmo 89:14 dice: y la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Gracia sin justicia, como ya les dije, es injusticia. Cristo, entonces, mis amados hermanos, recibió el castigo por nosotros. El Evangelio entonces nos habla de que Dios tenía un plan con la creación y que el hombre en diferentes capítulos empecinadamente tomó sus propias decisiones. Quiso alejarse de los planes y de los propósitos de Dios. Y tal vez el día de hoy así está tu vida. Tal vez el día de hoy has venido pero no has conectado. Dios no ha venido a tu vida, o simplemente el día de hoy te muestras alejado y apartado de lo que Dios tiene para ti. Te sientes fuera del plan y dices: ¿por qué me ha pasado esto? Y puede ser que nosotros seamos como este micrófono, tratando de ser un martillo, tratando de estar de aquí para allá, cuando Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. El Evangelio nos habla de que aunque el hombre se empecinó en desobedecer su palabra y su propósito, Dios se empecinó en perseguir y conquistar el corazón del hombre. Si el día de hoy tú estás acá, no es porque tú has sido bueno, sino es porque el amor de Dios te ha estado persiguiendo. Porque nuestro Dios es el Dios que deja a las 99. Nuestro Dios es el que va por la que está perdida, por la que está lejos. Y de eso nos habla el Evangelio. Tú y cada uno de nosotros éramos la oveja perdida. No hay aquí un solo bueno. No hay aquí alguien que pueda decir: yo estoy bien delante de Dios por mérito propio. Es el amor y la gracia de Cristo que te ha alcanzado. Y el día de hoy nosotros entendemos que tú y yo merecíamos ser tratados como enemigos de Dios. Ahora, nadie quiere ser enemigo de un rey. Imagínese si usted fuese enemigo de alguien. Imagínese si fuese usted enemigo de Andrés Manuel López Obrador. Si fuese enemigo de alguien que tiene mucho poder, dices: yo no me quiero meter en problemas porque sé que esa persona me puede hacer mucho daño. La Biblia dice que tú y yo éramos enemigos de Dios. ¿Cómo trata a alguien a un enemigo? La Biblia nos revela el amor que el Padre ha tenido con la humanidad. Dios no nos ha tratado con lo que uno se merece. Dios nos ha tratado con lo que no merecíamos. Dios nos ha tratado con gracia. Son tiempos de gracia los que estamos viviendo. Mucha gente quiso vivir en estos momentos donde la gracia y el entrar a la presencia de Dios fuera accesible a través de la fe. El día de hoy entonces quiero decirte y quiero animarte que es solo a través del nombre de Cristo Jesús, de su vida, de su muerte y de su resurrección, que el día de hoy tú y yo estamos en paz con Dios. Ya no tenemos que tratar de escalar la montaña, ya no tenemos que tratar de salirnos a una montaña y vivir solos para alcanzar y elevar nuestro espíritu y tener esta santidad. Es imposible que el hombre puede agradar a Dios sin la ayuda de Dios. Necesitas a un Salvador.
Y de eso habla el Evangelio. Habla que un Dios justo tenía que cobrar cada uno de los pecados de la humanidad. Y así como a través del pecado de Adán introdujo toda la maldición en la humanidad, a través de la persona de Cristo Jesús, Dios trae bendición a toda la humanidad. Dios ha venido a restaurar la tierra, y lo ha hecho a través de su Hijo unigénito. El día de hoy, entonces, tú y yo tenemos la oportunidad de comprender este maravilloso plan. Pero este maravilloso plan tiene un séptimo punto, y es la necesidad de creer y confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. No podemos aceptar este regalo si no lo declaramos, lo creemos y lo confesamos. En Romanos 10:9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Qué maravilloso es el amor de Cristo. Cuando no lo merecíamos, cuando estábamos en enemistad con Dios, cuando no había algo bueno, cuando estábamos nosotros en tiempos de divorcio, cuando me estaba enojando con mi esposa, cuando estaba lejos, cuando era un drogadicto, cuando yo estaba en problemas y en situaciones, cuando estaba viviendo en un caos, en ese preciso momento Cristo se ha hecho real en tu vida. Y el día de hoy tienes la oportunidad de decirle sí a ese evangelio. Primero tienes que entenderlo a nivel cognitivo, y eso es lo que el día de hoy estoy haciendo, y después creerlo a nivel del corazón. Tienes que decirle al Señor: creo que tú eres mi sustituto, creo que yo merecía estar en ese madero, creo que yo merezco el castigo, porque de merecerlo la merecemos toda. Pero Dios dijo: con amor eterno te he amado, y daré la pieza más preciosa que tengo en todo el universo para rescatar y conquistar el corazón del hombre. El día de hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de que este mensaje sea el que parta un antes y un después en nuestras vidas. Yo quiero invitarte el día de hoy a que inclines tu cabeza, inclines tu rostro. Y si el día de hoy, durante este mensaje, has sentido algo en el corazón, te ha venido a afirmar que necesitas un Salvador, o has tenido convicción de pecado. La convicción de pecado es la que te hace sentirte culpable. Y la convicción de pecado no es mala, porque nos lleva al arrepentimiento. La convicción de arrepentirnos y de aceptar el mensaje de Cristo Jesús es un regalo que el Espíritu Santo pone en tu corazón, que te habla y te dice: necesitas del amor de Cristo Jesús, necesitas del favor inmerecido que Él tiene. Si tan solo lo crees en tu corazón y lo declaras con tu boca, dice la palabra que el Señor entrará a tu corazón y morará en él. Si el día de hoy tú quieres por primera ocasión decirle a Jesús: acepto el mensaje de salvación, ahí en tu lugar, nadie te está viendo, yo te voy a animar que levantes tu mano. Si el día de hoy quieres hacer esta declaración y confesión de fe, levanta tu mano. Es algo privado, es un regalo de Dios. Amén, amén, amén. Increíble, increíble, increíble. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y toda la iglesia ora y declara esta oración: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino al mundo
a morir por mis pecados. Creo que tú eres mi sustituto y a través de ti el día de hoy he recibido gracia y he recibido perdón. Cristo Jesús, diga conmigo: Cristo Jesús, tú eres mi justicia y ahora tú eres mi Rey, eres mi Dios y eres el Dios que va delante de mí. Te bendigo y te alabo porque el día de hoy has morado en mi corazón. Gracias, Cristo Jesús, por quitar la pesada carga que tengo. Gracias porque me has libertado del pecado y el día de hoy puedo sentir a tu Espíritu Santo en mi vida. Puedo sentir la llenura del Espíritu. Dile al Señor: puedo sentir la llenura del Espíritu. Puedo sentir como tu amor está cubriendo todo temor. Gracias, Cristo Jesús, porque el día de hoy has venido a traer salvación. Gracias, Cristo Jesús, porque has venido a traer, Señor, salvación a tu iglesia. Gracias, Cristo Jesús, porque el día de hoy hemos sido libres de nuestro pasado. El día de hoy hemos recibido, Señor, la vida tuya, que es una vida plena y es una vida abundante. Gracias, Cristo Jesús, porque estás sanando el corazón, estás sanando el alma, estás sanando la mente, y toda cadena y toda opresión se va en el nombre de Cristo Jesús, porque el nombre de Cristo Jesús está sobre todo nombre. Gracias, Cristo Jesús. Venga, iglesia, ¿por qué no te pones de pie y comenzamos a adorar al Rey de Reyes? Sí, solo a ti, dile, iglesia, solo a ti yo me rindo. Todo